Más a la librería Bonilla. Yo soy Armando Enríquez en la serie de charlas que llevo a cabo con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión está conmigo la escritora, poeta Kira Galván, que tiene un sinnúmero de libros, ¿verdad, Kira? Y uno de los más recientes, porque entiendo que no es el más reciente, es este poemario que se llama La Cuestión Palpitante, editada por Bonilla Artigas Ediciones. Kira, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí platicando con nosotros. No, al contrario, hermano, muchas gracias a ti por la invitación y a Editorial Bonilla. Kira, cuéntanos, a mí hay varias cosas que me llaman mucho la atención de tu poemario, y el primero es la organización como un armario. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta no es tan sencilla, sino que fue dándose poco a poco. Yo tenía una serie de textos guardados que de pronto pues los imprimí, porque ya una vez que están impresos como que los ves de manera diferente a cuando están en la pantalla de la computadora, ¿no? Y traté de darles como una especie de unidad, y me di cuenta que no estaba tan fácil, porque no era un proyecto que yo había escrito como tal, sino que habían sido como poemas sueltos que habían ido saliendo, y que entonces yo quería ver si había posibilidad de darles, pues enmarcarlos de alguna manera, ¿no? en cierta unidad. Y entonces de pronto se me ocurrió que había esta cuestión de que muchos de ellos eran poemas como muy íntimos y que tenían que ver con rememoranzas, ¿no? Recuerdos, y entonces me di cuenta que era como ir al armario de la abuela, ¿no? Como canción de Cricri. Pues casi, ¿no? De ir a este lugar donde siempre había como secretos, ¿no? Y los armarios antiguos tenían estas lunas así por dentro, ¿no? Entonces era como abrir así como un universo, ¿no? Y entonces me di cuenta que ese era precisamente lo que los iba a unir, ¿no? Porque incluso había algunos poemas que hablaban de espejos. Entonces era la luna del armario, y era escarbar en estos recuerdos de familia, como el del poema de la pierna de la abuela. Y entonces me di cuenta que cabían ahí, ¿no? Y que era como meterlos en diferentes cajones o entre paños. Y de ahí salió la idea de unificarnos en el armario. Y la verdad es que es una organización que se vuelve, y además si lo piensas exactamente como un armario, se vuelve, como yo siempre digo, que es un poemario. Un poemario, una vez que lo tienes en tus manos como lector, es azaroso. Y en este caso también como escritora, de alguna manera fue azaroso. Sí, de algún modo sí, aunque al final, durante la pandemia, con esa encerrona maravillosa, digo maravillosa porque a mí me dio la oportunidad de trabajar mucho. Sí, terminé como 3 o 4 proyectos que tenía al mismo tiempo, y fue un poco adaptar todo eso inclusive de ahí salieron los primeros poemas, que fue en esta cuestión de que nos empezamos a comunicar a través de las pantallas, ¿no? Sí. De la computadora y todo esto, y que fue como vernos de diferente manera, aunque no podíamos tener esta cercanía física, pero era esta otra manera de vernos, y de vernos en una especie de espejo también, a través de la cámara, ¿no? En una especie de espejo, que además no solamente el espejo que dices de la cámara, sino el espejo de cada quien, porque la realidad del que tenías en la cámara de enfrente era muy similar a la tuya, ¿no? Entonces sí se volvía como un juego de espejos de todo tipo.
Así es, sí. Y el nombre de la cuestión palpitante, ¿de dónde surge? Bueno, surge de un libro de ensayos que escribió la escritora española Emilio Pardo Bazán, que en ese momento hablaba sobre la cuestión del realismo y el naturalismo en España, que rompe con el romanticismo, pero de pronto me pareció un título maravilloso porque era precisamente esta idea de que en ese momento de la pandemia la cuestión palpitante era la poesía, ¿no? Porque curiosamente, como te decía, en ese momento se organizaron muchísimos encuentros, lecturas, todo en línea, ¿no? Pero fue como una especie de boom así, yo a cada rato tenía lecturas, tenía pláticas, tenía y todo en torno a la poesía, ¿no? Y fue como darse cuenta de que la poesía era un aglutinante de alguna manera y que era también parte de lo que nos estaba permitiendo sobrevivir ese encierro. Entonces me pareció un título que iba exactamente, o sea, por supuesto ya en un contexto totalmente diferente, pero además, como tú dices, es un libro muy íntimo, pero también es muy actual. O sea, hablas de la pandemia y al final, los últimos poemas en ese cajón olvidado que nadie quiere abrir, que nadie quiere ver, está la realidad de nuestro país hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, yo siempre he creído que una de las magias de la poesía es el saber exactamente con 3 palabras crear toda una atmósfera y crear toda una sugestión para el lector. Y creo que a lo largo del libro tú vas creando diferentes sensaciones, diferentes concepciones que se va haciendo uno en un libro que es muy redondito, ¿no? A pesar de que lo hayas armado con diferentes poemas de diferentes momentos, ¿no? Y no sé si forzado, porque la verdad es que no se siente forzado. Yo creo que como dividiste el armario, está perfecto. Cada cosa cae en su entrepaño y en su cajón, ¿no? Y no sé si nos harías el favor de leernos uno de tus poemas favoritos de este libro. Uy, pues sí, todos. Con gusto, pero no sé cuál de todos. A ver, bueno, uno de los que me gusta mucho es que se llama 1000 años, que habla sobre mi estancia en Japón. Yo viví un año en Tokio, ya tiene muchos años, pero es un poco esta idea de que se quedó en mi corazón tanto Japón como Inglaterra, porque en Inglaterra viví 10 años, por eso también hay algunos poemas sobre Inglaterra, pero Japón sigue saliendo, ¿no? De alguna manera, a pesar de tantos años, sigue saliendo en mi poesía. Entonces, este se llama 1000 años. Aún me cuesta trabajo dejar el departamento vacío de Minami Magome en Tokio. La acción se prolonga interminable en el vacío. En el espacio de mi corazón hay una estancia sin muebles que solloza, un arreglo floral de bienvenida. La ilusión de 1000 años que se quedaron tirados sobre un piso polvoriento. Notas delicadas tocadas en un piano que nunca existió. Persisten en mi memoria acompañadas de un violín que entonaba como un ángel, melodía de libélulas alborotadas. 1000 años de crisantemos bordados en oro. Qué difícil dejar el Hotel Imperial, último reducto de una historia de amor inconclusa. Tokio y sus recuerdos duelen, y la vida entre kanjis arde nostálgica, entre una llamarada de juventud en toda su gloria y tanta impotencia por no saber leer.
lánguida lucha por la lengua. El bosón de Higgs es una realidad. He descubierto y confirmado que el tiempo simultáneo existe, o sea, que puedo ser hoy la que fui y seguir siendo la que seré. Paradoja del tiempo cruzado. Mis piernas jóvenes caminan por el subterráneo y aún sin conocerte me acuerdo de ti. Te amo y no, te deseo y te aborrezco, porque dejaste una huella que aún no se marca. Fui de carne y hueso en Akitsushima, le recé a Kannon-sama en un santuario en Kamakura, y 10.000 samuráis cruzaron mi llanura estéril, llevando suntuosos regalos y castigos innombrables. Hoy, adentro de mi corazón, los cerezos florecen inmutables, en un instante que es presente continuo, y en mi memoria se construye un acuario de olores que hace de mis ojos peces que nadan en las aguas del tiempo, yo dejando una habitación vacía que no conozco, porque la viví en la memoria de un país en el que moraré 1000 años. Ay. Pues, yo siempre digo que cuando escuchas un poema, cuando lees un poema, lo que sigue es el silencio. Tiene que haber un largo momento de silencio, ¿no? De otra manera, no hay un impacto de esta creación en ti. Y además, no sé si estés de acuerdo, pero yo creo que la poesía se hizo para leerse en voz alta. Absolutamente. No hay manera de leerla nada más con los ojos, sino hay que cantarla de alguna manera. Por supuesto, así es. Y cuando yo leía tus poemas, la verdad es que hacía largos silencios, muy largos, pero lo que me gustó mucho fue que ese hilo conductor entre uno y otro es muy sutil, aparece de repente, aparece en algunas figuras, en algunos personajes, podría yo decir, ¿no? Tienes muchas mariposas, tienes muchos murciélagos, tienes muchos animales que vuelan, ¿no? Tienes flores, muchas flores. Y luego es muy impactante esta parte donde sí haces esta reflexión, no solamente sobre tu persona, sino sobre tu familia, ¿no? El poema de la pierna de tu abuela es toda una novela escrita en pocas palabras, ¿no? Como te digo, sigue un largo silencio, entonces más bien prefiero que tú nos sigas contando un poco del libro. Claro. Uy, pues como te decía, hay poemas que tienen que ver con la pandemia, obviamente, otras con mi vivencia en Tokio, otras con mis vivencias en Inglaterra, pero otras pues son, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues simplemente emociones, ¿no? Emociones que se dan, por ejemplo, los poemas de los espejos, pues para mí tienen una conexión con García Lorca, con estas, por ejemplo, el puñal de nieve, que siempre García Lorca hablaba de espejos, y hablaba de puñales, y hablaba de lunas, como que también siempre vas ahorita que tú decías esto, ¿no? De los murciélagos y de las mariposas, como que siempre un poeta recurre a ciertas, pues no sé si llamarlas imágenes o metáforas o símbolos, ¿no? de algo que traes adentro, ¿no? Que recurren y que
pues que son tus demonios o tus ángeles o no sé. O como tus tótems, ¿no? También. Porque sí van contigo todo el camino, no solamente en un libro, sino aparecen y desaparecen. Y en esta parte dices pandemia, dices la parte de vocación de Tokio, de vocación de Londres, los que son más sensaciones, más personales. Pero a mí lo que me impactó todavía más fue el final. O sea, porque si hablo de la Edad Media y hablo de la danza macabra, y ahí está México, y ahí está nuestra parte. Entonces, es un poemario que es muy pasado, muy nostalgia, pero también es esa brutalidad con la que vivimos hoy en día, ¿no? Sin que sea descriptivo en la violencia en esos últimos dos poemas, sobre todo en el de la danza macabra, ahí está. Y fíjate que me costaron muchísimo trabajo de escribir porque ¿cómo describes, no? ¿Cómo describes todo el dolor que se puede sentir, la desilusión, a veces no quieres ver, no quieres ver todo lo que está pasando, y no porque no lo quieras ver, sino porque es demasiado doloroso para poder siquiera abrir los ojos y verlos, ¿no? Sí, y además creo que, y no quiero hacer de esto un simple comentario de género, pero sí es muy claro que con una sola palabra incluyes toda la violencia de género que hay en este país, ¿no? Y de género y de... Sí, no es el centro del poema, claro. Ni siquiera, pero sí, yo creo, no sé, pero sí como mujer tienes que hacer ese pequeño énfasis o ese gran énfasis en eso. Claro. Así es, definitivamente. Kira, ¿dónde encuentra la cuestión palpitante de nuestra gente que está viéndonos? Pues en la librería Bonilla, y hay también en Amazon, y creo que hay otras librerías, sé que en Fiel a la Tierra, y pues no sé si hay en otras librerías donde se distribuye Bonilla. Okay. Siglo XXI, 2024, ¿necesitamos seguir escribiendo poesía? Ah, por supuesto. El día que dejemos de escribir poesía, se acabó la humanidad. Y de leerla también. Así es. Kira, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales? Estoy como Kira Galván en Facebook, como Galván Kira en Twitter, y en Instagram, no me acuerdo. Es una cosa rara, que nunca me la sé de memoria, perdón. ¿Por Kira Galván? Sí, yo creo que sí lo encuentro. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en ex Twitter como @cernícalo, y les recuerdo que tenemos otra charla aquí en la librería Bonilla la próxima semana, y también les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de las plataformas que utilicen para oír sus podcasts. Muchas gracias, Kira, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana.